committee will come to order. Without objection, the chair is authorized to declare recess at any time. We welcome everyone to today's hearing on foreign antitrust laws and their effect on American companies. I will now recognize myself for an opening statement. If you want to beat your competitors, one option is to out-innovate them. Another is to regulate them, and unfortunately, foreign governments are increasingly choosing the second option. El reciente acontecimiento político que motivó este debate ha sido observado por analistas institucionales como un episodio que permite examinar de manera relativamente clara cómo funcionan los límites formales e informales del sistema político de los Estados Unidos, cuando surgen controversias que involucran al Poder Ejecutivo y a las estructuras creadas por la ley federal. Desde el punto de vista fáctico, lo que se tiene hasta el momento son declaraciones públicas, manifestaciones y reacciones políticas, que al menos por ahora no se han traducido en cambios normativos. Este punto inicial es relevante porque delimita el campo de análisis, descartando la idea de que se trata de un hecho consumado o de un cambio institucional ya en curso, y situando el episodio en el plano de las posibilidades discutidas y las interpretaciones en desarrollo. Según las lecturas institucionales, episodios de este tipo suelen activar diferentes capas del sistema político al mismo tiempo, aunque de forma desigual y gradual. En el plano más inmediato, surgen posicionamientos políticos, evaluaciones jurídicas preliminares y debates públicos sobre el alcance de las competencias del Ejecutivo, especialmente cuando la controversia involucra a instituciones cuya existencia, denominación o misión han sido definidas explícitamente por el Congreso. Los analistas consideran que en esta etapa inicial el sistema tiende a funcionar de manera predominantemente discursiva, con actores políticos que prueban interpretaciones y observan reacciones, sin que ello implique automáticamente la apertura de procesos formales o la adopción de medidas administrativas efectivas. Uno de los escenarios considerados por los juristas es que la propia claridad del marco jurídico existente funcione como un factor de contención institucional. Cuando una institución se crea mediante una ley federal específica, con objetivos, nombre y estructura definidos en la ley, hay poco margen para cambios unilaterales mediante actos administrativos o decisiones internas de consejos nombrados por el Ejecutivo. En este contexto, aunque las declaraciones públicas sugieran la posibilidad de cambios, la ausencia de instrumentos jurídicos compatibles limita el alcance práctico de estas iniciativas. Los analistas observan que este tipo de desajuste entre el discurso político y la viabilidad jurídica no es infrecuente en el sistema estadounidense y en muchos casos acaba absorbiéndose sin necesidad de una intervención formal de otros poderes. También existe la posibilidad de que el episodio se interprete como un ejemplo de cómo pueden surgir disputas en entornos de gran visibilidad política, sin que ello genere necesariamente consecuencias institucionales duraderas. Según análisis preliminares, los símbolos nacionales, las instituciones culturales y los monumentos históricos suelen ser objeto de debate en contextos de polarización, funcionando como puntos de proyección de disputas más amplias sobre la identidad política y la narrativa histórica. En este sentido, el episodio podría entenderse menos como un intento efectivo de cambio institucional y más como parte de una dinámica recurrente de contestación que se desarrolla dentro de límites relativamente conocidos. Otra vía analítica considerada implica la reacción de actores institucionales que no pertenecen directamente al Ejecutivo, como parlamentarios, exgestores públicos y especialistas en derecho constitucional. Si estas reacciones se intensifican o se organizan mejor, podría producirse un movimiento de reafirmación institucional por parte del Congreso.
aunque de manera informal. Los analistas consideran que esto podría ocurrir mediante declaraciones públicas, audiencias exploratorias o comunicaciones institucionales destinadas a aclarar el alcance de la legislación vigente. Este tipo de respuesta no requeriría necesariamente la aprobación de nuevas leyes, sino que funcionaría como un mecanismo de señalización política y jurídica sobre los límites de actuación del Ejecutivo. En el plano administrativo, los especialistas en gobernanza pública consideran la posibilidad de ajustes internos discretos, destinados a alinear la comunicación política y la interpretación jurídica. En análisis comparativos, se observa que las administraciones suelen recalibrar su actuación tras episodios que generan cuestionamientos institucionales, especialmente cuando estos cuestionamientos provienen de fuentes con legitimidad técnica o política reconocida. Este proceso tiende a producirse de forma gradual, mediante orientaciones internas, dictámenes jurídicos y la redefinición de estrategias de comunicación, sin que se presente como una corrección explícita o un cambio de posición formal. Existe también un escenario en el que el propio sistema de controles y contrapesos actúa de manera indirecta, sin necesidad de una intervención formal del Poder Judicial. Los analistas consideran que cuando los límites legales son ampliamente reconocidos y no hay actos administrativos que los desafíen, el simple reconocimiento público de esos límites puede ser suficiente para poner fin a la controversia en el plano institucional. En ese caso, el episodio permanecería como un registro político y no generaría precedentes jurídicos o administrativos relevantes. Desde el punto de vista académico, el episodio también se ha observado como un estudio de caso sobre la relación entre el liderazgo político y las estructuras institucionales consolidadas. Los investigadores en ciencias políticas señalan que los sistemas con un alto grado de institucionalización tienden a absorber las iniciativas personalistas con relativa facilidad, precisamente porque cuentan con reglas claras, múltiples puntos de veto y una cultura administrativa orientada por procedimientos. Así, incluso cuando los actores políticos intentan expandir su presencia sobre determinadas instituciones, los efectos prácticos de estos intentos suelen verse limitados por el propio diseño institucional. En resumen, el primer conjunto de análisis indica que el acontecimiento reciente debe entenderse como un episodio abierto, inserto en un contexto más amplio de interacción entre el discurso político, los límites legales y las respuestas institucionales graduales. Hasta el momento, no hay elementos que indiquen un cambio formal en el funcionamiento de las instituciones involucradas. Pero hay un campo de posibilidades que está siendo discutido por diferentes actores. Estos escenarios dependen en gran medida de decisiones futuras, de la persistencia o no de las iniciativas y de la forma en que los demás poderes y órganos administrativos opten por responder, siempre dentro de un proceso que tiende a ser técnico, incremental y condicionado por los marcos legales existentes. La continuidad del debate institucional en torno al reciente acontecimiento ha llevado a los analistas a profundizar en la observación de cómo las estructuras administrativas federales responden a controversias de naturaleza cuando éstas implican competencias formalmente delimitadas por la ley. En análisis institucionales más detallados, la atención se centra no solo en el acto o la declaración inicial, sino en los mecanismos internos de gobernanza que pueden activarse, ajustarse o reafirmarse a lo largo del tiempo. En esta etapa, el debate tiende a desplazarse del plano político inmediato a un campo más técnico, en el que las normas administrativas, los precedentes jurídicos y las prácticas consolidadas pasan a orientar las posibles respuestas.
Uno de los escenarios considerados por los expertos en administración pública implica la reevaluación del funcionamiento y la composición de los consejos vinculados a las instituciones federales. Si bien se reconoce que el Poder Ejecutivo tiene prerrogativas relevantes en el nombramiento de los miembros de estos órganos, los analistas consideran que esta prerrogativa coexiste con límites claros en cuanto al alcance de las decisiones que pueden adoptar estos consejos. Si se confirma un determinado factor, como el aumento del escrutinio público sobre las deliberaciones internas, podría producirse un movimiento de refuerzo procedimental, con mayor atención a la formalización de las decisiones, la claridad de los registros administrativos y la distinción entre manifestaciones y actos con efectos jurídicos. También existe la posibilidad de que el episodio contribuya a un debate más amplio sobre la transparencia de los procesos de toma de decisiones en las instituciones culturales federales. Según interpretaciones institucionales, las situaciones en las que existe controversia pública tienden a estimular revisiones internas de las prácticas administrativas, incluso en ausencia de requisitos legales directos. Estas revisiones podrían incluir ajustes en los protocolos de comunicación, mayor detalle en las actas de las reuniones y aclaraciones públicas sobre el alcance real de determinadas deliberaciones. Los analistas señalan que estos ajustes no constituyen necesariamente una respuesta a irregularidades, sino más bien un mecanismo preventivo para preservar la legitimidad institucional. En el ámbito jurídico, una de las vías analizadas implica la posible intervención consultiva de órganos especializados, como departamentos jurídicos internos o instancias de asesoramiento del propio Ejecutivo. En análisis preliminares, se considera que se podrían elaborar dictámenes técnicos para delimitar con mayor precisión lo que es jurídicamente viable y lo que se mantiene en el ámbito de la retórica política. Este tipo de actuación, según los estudiosos del derecho administrativo, es común en sistemas complejos y funciona como una forma de reducir las ambigüedades antes de que se conviertan en disputas formales entre poderes. Otro escenario discutido por los analistas implica la posibilidad de iniciativas puntuales en el poder legislativo, no necesariamente con el objetivo de modificar la legislación existente, sino de reafirmar su interpretación. Si los parlamentarios consideran que el episodio generó una confusión pública relevante, podrían optar por promover debates institucionales o audiencias informativas destinadas a aclarar el marco legal aplicable. Este tipo de respuesta legislativa se interpreta a menudo como un instrumento de estabilización, en el que el Congreso reafirma su autoridad normativa sin recurrir a reformas amplias o enfrentamientos directos con el Ejecutivo. Desde el punto de vista de las relaciones entre los poderes, los expertos consideran que episodios de esta naturaleza tienden a reforzar la lógica de la acomodación institucional, en la que cada poder actúa dentro de sus límites sin necesidad de una escalada formal de conflictos, en lugar de acciones judiciales inmediatas o enfrentamientos legislativos directos. El sistema puede responder mediante señales institucionales graduales, como declaraciones oficiales, interpretaciones jurídicas consolidadas y ajustes administrativos internos. Este patrón de respuesta se señala a menudo como una característica de los sistemas políticos con un alto grado de institucionalización. Existe también un escenario en el que el Poder Judicial sigue siendo una instancia potencial, pero no necesariamente activada. Los analistas observan que la simple existencia de un marco legal claro reduce la probabilidad de judicialización, especialmente cuando no hay actos administrativos que contravengan explícitamente la ley. En este contexto,
El Poder Judicial funciona más como un elemento de referencia implícita, cuya posible actuación futura contribuye para debates sobre la distinción entre poder formal y poder. Los investigadores destacan que, aunque los líderes políticos pueden ejercer una influencia significativa en el campo, esta influencia encuentra límites cuando se enfrenta a estructuras legales rígidas y procedimientos administrativos consolidados. Según estos análisis, la coexistencia entre la retórica política y la estabilidad institucional es un rasgo recurrente del sistema estadounidense, que permite que se produzcan disputas sin comprometer necesariamente el funcionamiento regular de las instituciones. En resumen, el análisis apunta a un escenario en el que las respuestas institucionales tienden a desarrollarse de forma técnica, incremental y distribuida entre diferentes niveles del Estado. En lugar de una reacción concentrada o inmediata, se observa la posibilidad de múltiples ajustes pequeños, orientados por las normas existentes y las prácticas administrativas consolidadas. Estos desarrollos permanecen abiertos y dependen de cómo los diferentes actores institucionales interpretarán el episodio a lo largo del tiempo, siempre dentro de un proceso marcado por la cautela procedimental y el respeto de los límites legales. Al adoptar una perspectiva analítica aún más amplia, un nuevo conjunto de interpretaciones institucionales tiende a comprender el episodio reciente como parte de los procesos continuos de acomodación y ajuste que caracterizan la trayectoria del sistema político de los Estados Unidos. Los estudios desarrollados en el campo de las instituciones comparadas indican que los acontecimientos rodeados de controversia rara vez producen consecuencias inmediatas o efectos lineales claramente identificables. En cambio, estos episodios suelen actuar de manera gradual y acumulativa, influyendo en las interpretaciones, las rutinas administrativas y las prácticas institucionales que se consolidan a lo largo del tiempo. En este enfoque, el episodio pasa a ser visto menos como un evento aislado y más como un componente adicional en un conjunto más amplio de interacciones recurrentes entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y las estructuras burocráticas especializadas que sustentan el funcionamiento del Estado. Entre las posibilidades discutidas por los analistas institucionales se encuentra la formación progresiva de entendimientos jurídicos y administrativos compartidos, incluso en ausencia de decisiones formales o pronunciamientos judiciales explícitos. En sistemas fuertemente orientados por precedentes, prácticas reiteradas e interpretaciones consolidadas, la repetición de debates similares tiende a generar consensos operativos informales. En este proceso, los dirigentes públicos, los técnicos especializados y los asesores jurídicos adoptan interpretaciones convergentes sobre los límites formales y materiales de la actuación del Poder Ejecutivo. Si se confirma esta tendencia, sus efectos probablemente serán sutiles y se manifestarán en una mayor previsibilidad institucional y en una menor disposición a emprender iniciativas que se sitúen en áreas de ambigüedad interpretativa. Otra interpretación posible apunta al fortalecimiento gradual de la distinción entre las políticas asociadas a gobiernos específicos y las políticas de carácter estatal, especialmente en áreas relacionadas con la cultura y el patrimonio. Los analistas observan que las instituciones creadas por la legislación federal y vinculadas a la preservación de la memoria histórica o de valores nacionales ampliamente reconocidos, tienden con el tiempo a ser tratadas como espacios de continuidad institucional. Según esta lógica, permanecen relativamente protegidas de los cambios motivados por ciclos administrativos
o por prioridades circunstanciales de determinadas gestiones. Aunque este principio ya está presente en el marco normativo existente, los episodios que ponen de manifiesto sus límites y mecanismos de protección pueden contribuir a una aplicación práctica más coherente y clara. En el ámbito del poder legislativo, uno de los escenarios considerados implica la adopción de una postura más regular y sistemática de seguimiento de las instituciones culturales federales. Este tipo de actuación no requeriría necesariamente reformas legislativas extensas, sino que podría manifestarse a través de prácticas rutinarias de supervisión. Entre estas prácticas destacan la celebración de audiencias informativas, la elaboración de informes de seguimiento y la emisión de comunicaciones institucionales destinadas a reafirmar principios ya consagrados en la ley. Según interpretaciones institucionales, este movimiento no constituye un enfrentamiento directo con el Poder Ejecutivo, sino que actúa como mecanismo de equilibrio y reafirmación de las competencias constitucionales atribuidas al Congreso. Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, los especialistas indican que los episodios que suscitan cuestionamientos institucionales pueden influir de manera indirecta en el comportamiento de los gobiernos en ejercicio y también de las administraciones futuras. Si se consolida la percepción de límites bien definidos y respuestas institucionales coherentes, los equipos políticos y jurídicos tienden a adoptar posturas más prudentes ante iniciativas que involucran a instituciones protegidas por estatutos legales. Este tipo de ajuste suele ocurrir de manera gradual, incorporándose a las rutinas internas de toma de decisiones y a las orientaciones técnicas sin necesidad de anuncios públicos o revisiones formales de las directrices gubernamentales. En el ámbito del Poder Judicial, los analistas destacan que la inexistencia de disputas judiciales formales no disminuye su relevancia como elemento estructurante del equilibrio institucional. Incluso cuando no se activa directamente, el Poder Judicial ejerce una influencia significativa a través de la previsibilidad de sus posibles interpretaciones. Esta previsibilidad actúa como factor de autocontrol para los demás poderes, ya que la existencia de precedentes consolidados y de un marco legal claro contribuye a la estabilidad del sistema. En este contexto, se reduce la probabilidad de conflictos abiertos, lo que favorece soluciones administrativas y políticas compatibles con la legislación vigente. Los investigadores en ciencias políticas también destacan que episodios de este tipo proporcionan material empírico relevante para el estudio de la resiliencia institucional. La capacidad del sistema para absorber controversias sin recurrir a medidas excepcionales o a reconfiguraciones abruptas suele interpretarse como un signo de madurez institucional. De este modo, el episodio puede incorporarse a análisis más amplios sobre cómo las democracias consolidadas gestionan las tensiones entre el liderazgo político, los procesos de personalización del poder y las estructuras legales concebidas para garantizar la continuidad y la estabilidad a lo largo del tiempo. También hay interpretaciones según las cuales el debate especializado puede ampliarse a reflexiones más amplias sobre la comunicación institucional y la responsabilidad pública. En entornos caracterizados por una alta visibilidad, las declaraciones imprecisas o ambiguas tienden a generar interpretaciones divergentes, que a menudo requieren aclaraciones posteriores. Como respuesta, las instituciones públicas pueden empezar a invertir en prácticas comunicativas más alineadas con la precisión jurídica y la claridad administrativa, reduciendo el margen para interpretaciones erróneas sobre la viabilidad o los límites de determinadas iniciativas. Aunque poco perceptibles a corto plazo, estos ajustes pueden producir efectos acumulativos en la calidad del debate institucional. En resumen,
El análisis sugiere que las repercusiones del episodio reciente siguen abiertas y condicionadas a decisiones futuras, adoptadas a ritmos distintos por los distintos poderes y órganos administrativos. En todos los escenarios examinados, el elemento central es la continuidad de los procesos institucionales, caracterizados por el gradualismo, la tecnicidad y el respeto a los marcos legales consolidados. En lugar de conclusiones cerradas, se observa un campo de posibilidades en constante evolución, en el que el sistema político de los Estados Unidos demuestra su capacidad para procesar controversias a través de mecanismos formales e informales ya existentes, manteniendo abiertas las interpretaciones y condicionando sus efectos a decisiones futuras aún en construcción.